Chus Mateo, tiempo límite. Vamos a explicarlo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Pues vamos a hablar efectivamente de alguna manera el tiempo límite que pudiera tener si sigue a este ritmo negativo Chus Mateo en el Real Madrid, ¿no? La suma de las derrotas, pero más allá de las derrotas, yo creo el trasfondo, las sensaciones, la sintomatología que está transmitiendo el equipo e incluso viendo las declaraciones post partido de Chus Mateo, pues da la sensación de que el clima está un poquito agrio, que está un poquito difícil. Pues bien, desde este canal apuntamos un tiempo límite en modo opinión, repito, para Chus Mateo. ¿Por qué? Porque evidentemente sí, es el principio de temporada y queda mucho margen de maniobra para remontar la situación, pero desde la victoria. Si el Real Madrid sigue sumando muchas derrotas consecutivas, digamos que Chus Mateo obviamente no tiene el bagaje que ha tenido en el Real Madrid Pablo Laso, donde en una situación crítica que se vivió el año pasado, pues el club aguantó, evidentemente, con el crédito que tenía Laso, encima con unas circunstancias muy particulares. Entonces, sumando este contexto, Chus Mateo tiene 2 semanas claves, muy importantes, en ACB, pero sobre todo en Euroliga, donde ya está con un bagaje negativo de 2 victorias y 3 derrotas tras cosechar esta última frente a la Virtus de Bolonia. Tiene 2 partidos, además, que un poco van a marcar el nivel de crecimiento y de mejora del Real Madrid, con estos próximos días donde esperemos que el equipo vaya progresando. La próxima parada, en primera instancia, será ir a Milán, ni más ni menos que jugar ante el Emporio Armani Milán desde tierras italianas. Pero luego, ojo, porque recibimos al Anadolu Efes en el Wizzing Center. Es decir, 2 semanas donde, si el equipo no compite de manera debida, se puede encontrar de manera obvia con 2 nuevas derrotas ante 2 equipazos dentro de la máxima competición continental. Y viendo cómo puede transcurrir todo y con la sensación que hay en el ambiente, para mí, como digo, son 2 semanas fundamentales, sumando ACB y Euroliga, para que Chus Mateo no tenga peligro en el cargo. Si suma esas 2 derrotas, que sería ponerse con un 2-5, yo tengo la sensación de que puede haber movimiento. Y sí es el principio de temporada, pero es más la sensación que hay de que no sea capaz de poder sobrellevar y navegar con el equipo, de llevar el rumbo de este Real Madrid. Porque además el vestuario de este año es diferente al del año pasado, con fichajes y llegadas. Es decir, que las químicas también han podido cambiar, la química de vestuario. O sea que, importantísima esta situación, donde las 2 próximas semanas pueden ser elementales de cara no solo al Real Madrid, sino también para Chus Mateo. Y en lo positivo, de competir y ganar estos partidos, puede ser un subidón importantísimo, porque esto ya sabemos cómo va. Desde las victorias tú puedes crecer más fácil que desde la derrota. Desde la derrota y con la presión que hay en el Real Madrid y con la presión añadida después de un verano complicado con, entre otras cosas, la salida de Pablo Laso, pues lógicamente digamos que es muy importante en este momento sumar ciertos triunfos para apaciguar las aguas y el clima que hay en torno a este Real Madrid de baloncesto. Me gustaría que dejéis vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis respecto al futuro de Chus Mateo, respecto al propio Chus Mateo, respecto al equipo? Si veis que hay opciones reales de que esto se pueda remontar, si pensáis que realmente la cosa está muy mal y no veis posibilidad de que esto remonte. En fin, dejadme en ese sentido vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.